Hoy voy a ir al capítulo 12 del libro de Romanos, el verso 2. Seguramente usted conoce este verso, alguna vez lo habrá escuchado. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Otras traducciones, como la Reina Valera, que muchos manejan, dice, no te conformes a este mundo. Por eso el título de hoy es inconformista. Dígale que está a tu lado, no te conformes. Mire, la palabra de Dios, si usted ve a la palabra de Dios, usted nace de nuevo, usted tiene ese encuentro con Dios. Es un libro que siempre te lleva más. El Espíritu Santo, el mundo espiritual no tiene límites. Dios en alguna manera nos está diciendo, no te conformes nunca. Siempre puedes dar un paso más, siempre puedes llegar más adelante, siempre puedes alcanzar muchas más cosas. Es un libro para inconformistas. Te puede ir bien en el Señor y siempre sabes que vas a más, y vas a más, y vas a más. Y vas a llegar hasta donde cada uno quiera llegar, porque es cada uno el que pone su límite. Y a veces algunos se frenan, otros van muy lento, otros van quizá más rápido, pero no es un libro para gente que se conforma. Por eso es para inconformistas. Vuelve a decir a que está a tu lado, no te conformes a este mundo, no te conformes. Eso no dice la palabra de Dios. Y yo sé que conocemos este verso, muchos de nosotros, pero a veces no le ponemos atención, porque a veces nos conformamos con tantas cosas en la vida diaria que no salimos adelante. Precisamente Romanos fue Pablo, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en la capital del imperio, a todos aquellos creyentes que se reunían en Roma, en una ciudad cosmopolita, en una ciudad muy civilizada. Y le está diciendo a estos creyentes, a la iglesia, no se vuelvan a la misma forma con este mundo. Habían muchas cosas, habían tantos placeres y tantos lujos y tantas tentaciones y tantas cosas como hay hoy en día aquí en Los Realejos o en Tenerife. Es una ciudad civilizada. Y Pablo le está diciendo eso, no alcance esa misma forma que hay en el mundo. Cuando muchas veces las cosas, los pensamientos nuestros, los deseos, nuestras luchas, nuestras emociones, muchas veces se parecen o se vuelven como las personas que no tienen a Cristo. Y esos pensamientos, esas emociones, esas modas, a veces rigen nuestras vidas. Y a veces pareciera que la única diferencia que hay entre el creyente y el no creyente es que el creyente se reúne una vez o 2 veces a la semana en la iglesia y que sabe que hay un Dios vivo. Por eso Pablo, escribiéndole a esta iglesia, le está diciendo que no se preocupen, que las preocupaciones o las alegrías del mundo no tienen que ocupar nuestra mente, no tienen que ocupar nuestro corazón, no tienen que ocupar nuestra voluntad, sino que podemos creer y madurar, porque si todo lo que mueve el mundo nos mueve a nosotros, no vamos a crecer en el Señor. Y el Espíritu Santo no va a poder hacer lo que Él quería hacer en Roma o lo que Él quiere hacer en esta isla. Entonces dependerá de nosotros si te estás conformando con tu manera de vivir o eres un inconformista que saben que hay mucho más en Cristo y que vas a tener que conquistar o dar los pasos necesarios para que cada día esa relación con el Espíritu Santo aumente en tu interior ese conocimiento y madurez de Dios y puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti. Y cuando des un paso más, te vas a dar cuenta que hay más pasos que dar y entonces vas a seguir andando, hasta que el propósito de Dios se consuma. Jesús estuvo ante Pilato, el capítulo 18 del libro de Juan, el verso 36, dice así: Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Jesús lo tenía claro. Dice, mi reino no es de este mundo. Si fuera así, mis servidores, ¿cuántos hay servidores de Cristo? ¿Hay algún servidor de Cristo? Pelearían por Él. Pero Él lo tenía claro, especialmente en los momentos más difíciles. Él ya sabía todo lo que iba a acontecer aquel día, después de que vio a Pilatos y a Herodes y todo lo que pasaría. Él no se dejó llevar por lo que estaba viendo, por aquel juicio, por aquella injusticia, por las voces de fuera del pretorio que gritaban, crucifícale, acaba con Él, no es nuestro Mesías. Él no estaba mirando todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Entonces tenemos que esforzarnos por hacer la voluntad del Padre, no por regirnos por lo que nos rodea en nuestra vida, en el mundo, todo aquello que está alrededor, sino por hacer la voluntad de Dios.
El verso 37 de ese mismo capítulo 18 de Juan dice así: Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Mire, Jesús tenía tan claro para qué había nacido, cuál era su misión en el mundo para que Él seguía en aquellos momentos vivos. Lo tenía tan claro que si tú no tienes claro para qué has nacido, si no te has preguntado, si no has preguntado de verdad delante de Dios, ¿para qué yo he nacido? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué me hiciste nacer en Tenerife o venir a residir aquí? ¿Por qué no nací en China? ¿Por qué te he conocido en el camino? ¿Por qué me sacaste de una religión muerta a una relación viva? ¿Por qué comienzo a conocerte cada día más? ¿Por qué hay una revelación que ha venido a mi vida de un poderoso Espíritu Santo? Si no nos hacemos esas preguntas, no vamos a ningún lado. Nos conformamos con lo que tenemos, nos conformamos con quiénes somos, sin saber verdaderamente quiénes somos. No te conformes al mundo, no te conformes a seguir las modas, los pensamientos, los afanes, los sueños, la vida como te la presenta el mundo, las ideas, lo que otros dicen de ti. Otros dicen de ti que si tú no tienes un buen móvil, quizá eres un botarate. Eso dicen otros. Y te presentan el último móvil y tú te lo crees y vas a comprarlo. Otros te dicen, tranquilo, págalo en 24 meses, que lo puedes pagar bien. Y te lo crees. Y otros dicen que quizás 1000 cosas que si tú no haces o tú no piensas lo que piensan los demás, tú estás anticuado. Pues gloria a Dios por los anticuados. Tenemos que empezar a ver más allá, a no conformarte con lo que te venden. Por muy bien que te lo vendan, por muy bien que lo adornen, las ideas nuevas, todo lo que se está viendo, todas estas ideas aún que se están haciendo legales, que estén en la Constitución o que estén en las leyes, no quiere decir que sean verdad. Respetamos a las personas, pero no me conformo porque yo sé que Dios tiene cosas grandes, no solo para mí, sino para aquellos que vienen detrás de mí. Son cosas maravillosas, pero no te puedes conformar. Jesús lo dejó claro, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y Él estaba hablando de un reino de verdad, de vivir en la verdad. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios por encima de cualquier otra voz. El creyente no se puede dejar llevar por las demandas del mundo, sino cada uno de nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida lo que dice ese verso, la transformación de tu modo de pensar, de tu modo de escuchar, de tu modo de ver las cosas, de tu modo de vivir la realidad diaria. Cuando tú entras a tu puesto de trabajo, tu realidad no es la misma de cualquier otra persona que no conoce a Dios. Parecen los mismos obreros, parece la misma realidad. En realidad, humanamente, mundanamente es la misma realidad, pero no en el Hijo de Dios, no sabiendo que tú no eres del mundo, que a ti te tienes que estar ahí 8 o 10 horas trabajando, pero que eso no te va a atar a ti. Lo espiritual va mucho más allá. Eres un punto de luz, estás siendo luz. Dios te puso en ese lugar. Se ha seguido la dirección de Dios. Entonces tienes que empezar a replantearte muchas cosas y a ser un inconformista. No me conformo con estar aquí 8 horas para ganar un sueldo. Tiene que haber algo más. Y de hecho hay algo más. Porque no sé cuál será tu obligación o tu trabajo, pero de ahí estás tocando personas o estás tocando viviendas si estás construyendo, si eres albañil, no sé lo que eres. Estás haciendo algo y puedes impregnar de la unción del Espíritu Santo aquello que hace en tus manos, aquello que hablas. Quizás estás viviendo en un comercio y tienes que vender ropa, no lo sé. Pero puedes declarar cosas con tu boca a los mismos clientes que Dios te envía. No los envía a la empresa donde tú trabajas, te los envía a ti. Pero si no empiezas a verlo así, a vivirlo así, a entenderlo así, vas a vivir como uno de tus compañeros que no conoce a Jesús. No te conformes en tu vida con nada, amada iglesia, que no se ajuste al plan de Dios para ti. No te conformes con un trabajo que te saque del plan de Dios para ti. No te conformes con una relación emocional que te absorba y te aleje, aunque sea 1 centímetro, de la presencia de Dios.
porque no vale la pena. No te conformes con un pensamiento que ronde tu mente, que apague la fe que hay en ti. Un pensamiento que venga, te van a tumbar, mira tú vas a caer mal, te va a ir mal porque no vas a poder. No te conformes con nada de eso. Sé un inconformista, recházalo en el nombre de Jesús. Porque Jesús habla mucho más allá, Él cuenta mucho más allá. Y le estoy hablando de un Jesús que esa noche iba a ser crucificado, iba a ser torturado, pero Él tenía las cosas claras. Hay un mundo espiritual que se está moviendo y que se está moviendo a tu alrededor. Entonces no te adaptes, no te ajustes, no te acomodes a cualquier manera de vivir. Porque la palabra de Dios nos enseña una manera de vivir y yo todavía no la he alcanzado. Por eso soy un inconformista y cada día quiero más de su presencia. Y no te conformes con menos. Y dice que es cuando renovamos nuestra mente, precisamente con la palabra. Y yo insto y sigo rogando, y especialmente a los jóvenes, aprovechen, lean la palabra, métanse en la palabra, estudien la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, porque la palabra trae revelación. Y yo sé que dice, es que se me olvidó. Y yo le vuelvo a caer encima. ¿Cuánto te leíste? Ay, se me olvidó. Y vuelvo a caerle encima. Porque es el Espíritu Santo que te está cayendo encima. Claro que a veces usa al pastor. Y a veces usa al que tienes a tu lado que te da codazo. Entonces tenemos que aprender. No te conformes. Tienes que renovar tu mente. Y por supuesto tienes que dedicar tiempo a escuchar esa voz del Espíritu Santo. Mira, si no dedicas tiempo en tu día a día, aunque sea decir, bueno, yo no sé qué es esto de orar, yo no sé qué es esto de buscar a Dios, pero aquí me voy a sentar a ver. Pero voy a pagar todo, aquí voy a estar 1 hora, a ver qué pasa. Dedícale tiempo. Ya la intención en sí, el dedicarlo, va a hacer que Dios comience a hablar en tu vida y que empieces a ver las cosas diferentes. Pero si no te dedicas tiempo, no hay nada. Una relación matrimonial, si no hay intimidad, no hay nada. Porque eso es lo grande de la relación matrimonial, la intimidad. Porque de la intimidad viene la vida. ¿Lo sabía? Así es con la palabra de Dios. Y dice que cuando uno renueva su mente, dice que entonces verifica, es decir, comprueba cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo qué sé, dedica tiempo a Dios, escucha la voz de Dios, lee su palabra y Dios te va a decir y te va a guiar conforme a esa voluntad. Una cosa dice la palabra de Dios clara, que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Mire, yo no soy perfecto. Usted iba a decir menos perfecto que yo, pero no. Yo soy menos perfecto que usted muchas veces. Pero la voluntad de Dios sí es perfecta. Nosotros nos equivocamos, pero la voluntad de Dios no se equivoca. Jesús la noche que fue entregado hizo una oración. Y Él no oró por todo el mundo ese día. Nosotros a veces oramos por todo el mundo. Pero ponga atención en esa oración de Jesús. El capítulo 17 de Juan habla de esa oración la misma noche que iba a ser entregado. Los versos 6 y 8 dicen lo siguiente. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, está diciendo al Padre, y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron. Y entendieron que en verdad salí de ti. Y creyeron que tú me enviaste. Como les digo, no somos perfectos. No lo fueron los apóstoles. Pero Jesús se ha manifestado a tu vida y a mi vida. Dice, a los hombres que del mundo me diste. ¿Cuántos eran del mundo? ¿Cuántos nacieron en el mundo? ¿Hay alguno del mundo? ¿Hay algún terrícola aquí? Que levanten la mano los terrícolas. Levanten la mano, quiero ver las manos. Por lo menos la mitad. ¿Cuántos han salido del mundo? También puede haber algún lunático. Dice que en el mundo estaban. Y Dios te llamó del mundo. Dios te llamó de esa manera de ver las cosas. Dios te llamó de los pensamientos que rondan a las personas que no lo conocen. Él nos llamó. Él tomó a aquellos 12 hombres. Él te ha tomado a ti. Te ha rescatado. Y está diciendo precisamente Jesús que está orando por ellos. Dice, ellos han guardado tu palabra. Estamos guardando la palabra de Dios.
Porque ellos, dice, guardaron la palabra. Es decir, la oración que Jesús está haciendo aquella noche no es para todo el mundo, es para los que han guardado la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Los que amamos guardar su palabra. Claro que Pedro salió corriendo aquella noche, pero sin embargo, apenas horas antes, Jesús dijo, han guardado tu palabra. Porque conocía el corazón, la intención del corazón de ellos, y conocían hasta dónde iban a llegar. Y claro que a veces podemos caer, pero enseguida, aquella misma noche que Pedro cayó, aquella misma noche se arrepintió y lloró como un niño cuando oye cantar al gallo. No pararon 10 años para arrepentirse, no pasaron a ver, no, aquella misma noche que él entiende que se había equivocado, que él es consciente, un espíritu de arrepentimiento cae sobre él, y aquel hombre forzudo que yo me lo imagino bruto como un arado, como el pastor, lloraba como un niño. Y tenía ese complejo de culpa de haberse equivocado, de haber negado al maestro, de haberse creído que podía y no poder. Pero aquella misma noche fue impactado por la presencia de Dios. Porque eso es el arrepentimiento, te transforma, te cambia. Por eso en nuestra mente tenemos que ser transformados. Cuando tu mente es transformada, cuando no te conforma, entonces empiezas a ver las cosas que estás haciendo en tu vida diferente. Y te das cuenta, hoy he negado a Jesús, lo he negado con esto o lo he negado con aquello. Y entonces hay un arrepentimiento, hay un cambio. Pero si no hay un cambio, no puede haber transformación, si no hay ese arrepentimiento. Dice que él estaba orando por los que han recibido las palabras, las entendieron y las creyeron. Los versos 9 y 10, estamos siempre en ese capítulo 17 de Juan, dicen, yo ruego por ellos. Dice Jesús, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús rogando, intercediendo no por todo el mundo, sino por aquellos que glorifican a Dios en su vida. A pesar de sus errores, le glorificamos y ahí estamos. Jesús, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿glorifica mi vida a Jesús? ¿Glorifica mi puesto de trabajo a Jesús? ¿Glorifica mis pensamientos a Jesús? ¿Glorifica lo que yo tecleo en internet a Jesús? ¿Glorifica lo que yo leo a Jesús? ¿Glorifica mi relación aún con mis enemigos a Jesús? ¿Glorifica mi estatus dentro de mi casa a Jesús? ¿Estoy glorificando a Jesús? Pero tenemos que hacer estas preguntas. ¿Y cómo glorificar? Es exaltarlo, donde se puede ver su esencia. Darle gloria a Él es darle esa doxa, decía del griego, es decir, reconocer a Jesús a través de tus acciones, de tu actitud, de tus palabras. ¿Lo estamos glorificando? ¿Será? Porque eso es lo que está diciendo Jesús. Él está orando por aquellos que glorifican a Jesús. ¿Pertenezco de verdad a Dios? Porque si mi vida glorifica a Jesús y pertenezco a Dios, no voy a estar atado al mundo. El mundo no me va a poder atar. El mundo intentará lanzarme lazos, cadenas, preocupaciones, historias, pero no lo van a conseguir cuando mi vida, el afán de mi vida es glorificar a Dios. El verso 11, dice Jesús, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Jesús dice que ya no estaba en el mundo, pero estaba en el mundo. ¿Estaba o no estaba? ¿Estaba? ¿Quién dice que estaba Jesús en el mundo? Pero Él dice, ya yo no estoy en el mundo. ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Cuántos dicen que estaba? ¿Cuántos dicen que no estaba? Estaba y no estaba, eso está diciendo Él. ¿Qué sucede? Que Jesús, por supuesto, estaba esa noche con ellos, pero Él ya se había rendido, Él ya había entregado su espíritu. Él aquella noche que subió al Getsemaní, que dijo, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Él ya lo había entregado todo. Recuerde que yo siempre digo, primero es lo espiritual y después se materializa en el mundo físico. Por eso Jesús dice, yo ya no estoy en el mundo. Pero si le estamos viendo, yo me imagino a los apóstoles diciendo, pero ni que fuera un fantasma, está aquí con nosotros. ¿Cómo que no está? Porque Él había entregado su espíritu. Ya solo faltaba que entregara su cuerpo. La pregunta es, ¿ya tú has entregado tu espíritu?
Porque tú le dices, Señor, yo quiero glorificarte, ¿verdad? Tengo esa intención en mi corazón. Yo quiero hacerlo, voy a hacerlo. Si es tan profundo eso, ya lo has hecho. Y en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años, quizá vas a ser crucificado. No lo sé. Pero la cosa es que has entregado. La decisión está tomada. Y luego se materializará en tu corazón. Y por eso Jesús le dice, guárdalos en tu nombre. El nombre que es sobre todo nombre, guárdalos en ese nombre, en el nombre de Jesús, que significa salvación. Los versos 12 y 13, y ya está hablando Jesús en pasado, dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. El gozo del que el creyente está completo en sí mismo. Hay creyentes esperando por terceras personas para ser felices. Hay creyentes esperando por tener más dinero para ser felices. Hay creyentes esperando porque cambie algo en su vida para ser felices. Pero Jesús lo dejó claro, sabiendo lo que iba a acontecer, las persecuciones venideras para estos hombres. Y Él les dice, el gozo del creyente está completo dentro de sí mismo. Si el gozo de Jesús no te acompaña, si no has alcanzado salvación. Por eso es el nombre que se le dio, el nombre de salvación, el nombre de Jesús, para que el gozo te acompañe. El gozo no depende del mundo, ni de las situaciones del mundo, ni de las cosas que puedan venir, ni si alguien te traicionó o no te traicionó. El gozo no depende para un hijo de Dios de los movimientos políticos que veamos en los próximos meses, o sociales o económicos, de que cambien las leyes, de que aprueben leyes de esta manera o de las otras. El gozo no depende de las emociones que puedas experimentar, de las ideologías, ni de las religiones. El gozo depende de lo que hay dentro de ti. De quién está dentro de ti. Y cuando hablo de gozo, hablo también de la paz de Jesús y de todos esos frutos del Espíritu Santo. El verso 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Hay creyentes intentando flirtear con el mundo. El mundo es un sistema, no estoy hablando del mundo como las personas, estoy hablando del sistema que gobierna la humanidad. Eso es el mundo. A las personas las amamos, pero el sistema que tiene esclavizadas a las personas, que las tiene atadas, no podemos, ay, qué bonito el sistema, no. El sistema odia a los creyentes, lo dice la palabra de Dios, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Hasta que no entiendas, amado creyente, amado hermano, hermana, que tú no eres del mundo, vas a seguir corriendo tras cortinas de humo. Y a veces no entendemos esto. Y tenemos sueños que son cortinas de humo, que cuando lo vas a alcanzar ya no está. Porque no son en realidad. Te los han pintado así. Jesús sigue diciendo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mire, esto es algo muy especial, especialmente entre los jóvenes, pero también los mayores y los adultos. Ese sentido de pertenencia que todos queremos, anhelamos, que está dentro de nosotros, el sentido de pertenecer a un grupo, y si es un grupo popular mejor, y si es el grupo de los guapos pues mejor, o el de los adinerados, o el grupo de los chachis, y quieres pertenecer a un grupo, quieres caer bien, somos así. Por eso a veces hay tanta gente atada, tanto creyente atado al mundo, el querer ser reconocido. Y cuando uno se hace una retrospección interior de su vida espiritual, cuando un creyente de verdad mira dentro de su vida espiritual, él solo con Dios, y puede ser sincero consigo mismo, se da cuenta dónde está en Cristo. Y ahí no hay fotos que salgan en Facebook, y ahí no hay fotos que salgan, no, es tu vida delante de Dios, es lo que está haciendo el Espíritu Santo en ti, y tú tienes que saberlo, y yo tengo que saber lo que está haciendo en mí. Por eso dice que el mundo los odiará, y Jesús lo dejó claro, yo tampoco soy del mundo. Dios te ha aceptado, tienes que pertenecer a algo superior, porque esto es espiritual.
Padre, y si no pertenezco al mundo, ¿a dónde pertenezco? Al reino de los cielos. Por eso murió Jesús, a una familia eterna, a la familia de la iglesia, a la familia que va más allá de cualquier circunstancia. Por supuesto con limitaciones, por supuesto que perfecto no es ninguno. Entonces, pertenece al reino de los cielos. El sentido de pertenencia, de identidad, de aspiración a más. Por eso digo que esto es un libro para inconformistas, porque siempre hay más en Dios. Y cuando tú llegas a un punto y dices que bueno, Dios te deja vislumbrar, hay mucho más. Y entonces vas a pasar a la otro nivel, o a la otra puerta, o a la otra escala, como quieras decirlo. Y cuando llegas ahí estás tan contento y estás ahí un mes y te ves otra luz ahí y dices, hay algo más. Hay tanto más que no estamos alcanzando. ¿Por qué nos conformamos? Porque no somos inconformistas. Te conformas con lo que va llegando. Nos conformamos con migajas. Y no, Dios no quiere eso para esta tierra, ni para tu vida. Dice el verso 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Vivimos aquí, pero el creyente no pertenece a este mundo, a este sistema de valores. No pertenecemos, somos divinos, porque el Espíritu Santo está en nosotros, somos eternos. Aquí estamos solo unos días. Si pudiéramos de verdad meternos en la cabeza que los 70 años que estemos, los 120 años que estemos aquí, son unos días, segundos en la eternidad. Son como si tú fueras a la playa de las Teresitas, que tiene no sé cuánto de largo, y cogieras así, mojaras la mano en la arena y la sacaras y sacudieras, y los 4 granos de arena que se te quedaran ahí, esos son tus 120 años en la eternidad. Nada comparado con la playa. Pero nos ahogamos por esos granos de arena. Y es lo que Jesús vino a decirte. No pertenezco a estos granos. No soy del mundo. Y estos tampoco soy del mundo. Pero si no nos entra en la cabeza, si no transformamos nuestra mente, como dijo Pablo, sed renovados en vuestra mente. Si no, no pueden ser transformados. Vas a seguir atado a 4 granos de arena entre una playa infinita. Eso es la eternidad. Y vas a seguir luchando porque te vaya bien estos 4 granos de arena, no viendo más allá de tu propia mano, o de tu ombligo, o del ombligo tuyo y las 4 personas que te rodean. Hay mucho más. Estamos en medio del mundo con una misión, pero para esta misión te la dio el Espíritu Santo y tienes que llevarla a cabo. Tienes que creer a Jesús y tienes que empezar a declarar que el propósito de Dios se ha de cumplir en tu vida. Y tienes que caminar conforme a los propósitos divinos y a la palabra de Dios. Dios nos guarda, está diciendo Jesús, protégelos del maligno. Para que el maligno no pueda romper el llamado, el propósito de Dios en tu vida. Eso es lo que está haciendo Jesús. Pero ¿qué ocurre? Que si tú le das paso al maligno o a los pensamientos, a las emociones, a las actitudes, a las maneras del maligno, en tu vida, ¿cómo te va a proteger Dios? Es como si Dios tú estás en tu casa y Dios pone como un poderoso guerrero por fuera de tu casa para que ningún ladrón venga, para que ningún pensamiento extraño venga, y Él vigila tu casa por fuera. Pero tú desde dentro coges internet y te pones a mirar cosas y a escuchar historias que nada tienen que ver con Dios. Entonces Dios está defendiendo para que el maligno no venga contra ti, pero tú le abres la puerta del interior de tu corazón. Y entonces cuando Dios se da cuenta, ¿qué hicieron? Yo estoy aquí protegiéndolos del maligno, pero han dejado que el maligno entre al corazón, pase la coraza. Por eso Jesús le dice, no los saques del mundo, sino guárdalos del maligno. El maligno no te va a poder hacer daño, nadie te va a poder hacer daño cuando tú perteneces a Dios y al reino de los cielos. Dice el verso 16, lo vuelve a decir, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mire, cuando antes entendamos y vivamos antes esto, antes podrá el Espíritu Santo poseer esta vasija para hacer lo que Él quiera hacer. En tu vida, en tu casa y a tu alrededor. Tienes que entenderlo así. Nada puede ser transformado en tu vida, a tu alrededor, si tu interior no es transformado. Por eso a veces compartimos la palabra y nada sucede, porque no puedes transformar nada del Espíritu Santo a tu alrededor si antes no ha sido transformado dentro de ti. Y tú quieres cambiar tu familia. ¿Cuántos quieren cambiar su familia? Pero Dios quiere cambiarte a ti, transformarte a ti.
Y si tú dejas que Él te transforme a ti, que descanses en Él, que el gozo te llene, que la paz de Dios, que verdaderamente entiendas que no perteneces al mundo, que tus aspiraciones son otras, que eres eterno, cuando tú vives eso dentro de ti, el Espíritu Santo empieza a hacer algo fuera de ti. Porque lo hace a través de ti. Es como Sadrach, Mesach, Abednego, como Daniel. Dios iba a hacer algo en Babilonia, pero ¿qué tuvo que hacer? Mandar a hombres a Babilonia que siguieran viviendo la unción del Espíritu Santo para transformar Babilonia. Eso es lo que ha hecho Dios en tu familia. Y en tu familia te ha llevado a ti. Pero si te dejas contaminar ahí donde estás por el mundo y por tantas otras cosas, Dios no va a poder hacer nada con los espías que ha mandado a tu casa. Verso 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí Jesús nos habla de la santidad, tan ausente en tantos creyentes el día de hoy. Tan ausente. Santidad es dejar, apartarse, desapegarse, todo eso es santidad, de aquello que no agrada a Dios. A veces lo hacemos por ignorancia, pero cuando yo sé que algo no agrada a Dios y me aparto de ello, me estoy santificando. Por eso dice la palabra de Jesús que tu palabra es verdad. La palabra es verdad y es lo que nos rige, es lo que tenemos que abrazar. Precisamente fue la santidad lo que le faltó a aquellos 5 vírgenes que no tenían el aceite. Eran vírgenes, estaban esperando a Jesús, estaban anhelando la presencia del esposo. 5, de 10, 5. Estaban ilusionadas en que viniera el esposo. Pero ¿qué pasó? Que no había santidad en ella. No había el aceite, no estaba el Espíritu Santo, que es la santidad. Y entonces, cuando llega el esposo y aquellas salen tan contentas, viene el esposo, pero nos quedamos sin aceite. ¿Qué les dijo el esposo? Tomó a las 5 que estaban preparadas, las que estaban velando, las que habían sido santificadas, y se las llevó. Y cuando vinieron las otras, se quedaron compuestas y sin novio, como se decía de antes, ¿no? Algo así se decía. Porque no entendemos. Fue la santidad lo que le faltaba. La pregunta es, ¿estamos siendo santificados en la palabra? ¿Nuestros pensamientos, nuestros ideales son los de la palabra de Dios? ¿La moral nuestra es la de la palabra de Dios o es la moral del mundo? Pero una y otra se oponen. Por eso no te conformes. Ten la verdad clara para que puedas vivir la santidad de Dios. Cuando tú tienes las cosas claras, nadie te va a tumbar. Si tú tienes claro que esto no está bien, no lo vas a hacer. Te van a venir a tentar, te van a decir, pero tú vas a decir, no, yo tengo las cosas claras. Porque te santifica en su palabra. Los versos 18 y 19, dice Jesús, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Jesús pagó un precio, se santificó por ti y por mí. Mire, Jesús no hizo lo que le dio la gana. Él no hizo lo que le dio la gana. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino con un propósito. Él nació con una misión. La pregunta es, Damián, ¿tú estás haciendo lo que te da la gana o quieres cumplir el propósito de Dios? Pero una cosa y la otra se contraponen, se contradicen. Porque yo voy a querer esto, porque es lo que veo, lo que me gusta en este momento, lo que anhelo. Pero Dios te va a decir lo otro. Y vas a tener que elegir. Esa es la vida del creyente. Esa es la santidad, apartarte de lo que se opone a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Y Jesús lo hizo. Él vino al mundo con un propósito y lo cumplió. La pregunta, otra pregunta hoy, ¿estamos caminando en el propósito por el que hemos nacido? ¿Estamos caminando en esa misión? ¿Tú ves en tu vida cómo estás caminando hacia ese propósito en Dios? Ese propósito que da la palabra, ese propósito que dice el libro de Hechos y el mensaje de Jesús. ¿Por qué estamos en la tierra? ¿Por qué no te moriste ayer? ¿Por qué no te moriste hace 30 años? ¿Por qué Dios te salvó de aquel accidente? ¿Por qué pasaste aquella enfermedad y tuviste que Dios te rescató y sigues aquí hoy? ¿O por qué sigues respirando? ¿Para qué será? ¿Para morir dentro de 30 años, más o menos como estás viviendo hoy? 30 años viniendo a la iglesia y alabando a Dios, ¿será para eso? ¿O hay mucho más atrás? ¿Qué misión
¿Qué propósito importante Dios ha hecho en tu vida? ¿Y a dónde te está llevando? Estas son las últimas palabras de Jesús. Y es como Él lo deja claro. Es como si nos hubiera, dice, sacado del mundo. Tú me enviaste, yo también los he enviado. Los saca Jesús del mundo, nos rescata del mundo, paga el precio, nos enseña la santidad, nos enseña el Espíritu Santo, nos enseña la vida, nos da promesa, nos da tantas cosas, nos rescata, nos hace que vayamos a los cielos. Te dice, este es el camino. Y luego dice, y ahora los mando otra vez al mundo. Pero no para que se contagien con el mundo, sino para que ellos transformen el mundo. ¿Qué estás transformando, iglesia? ¿Estás transformando algo? Tienes que transformarte. Tenemos que transformarnos nosotros. Porque si no te transformas, si no cambia la mentalidad, si no cambian las cosas, si te conformas, no vas a pasar nada. Pasarán 30 años más, escucharás 600 mensajes más, pondrás internet y escucharás 400 pastores, 1000 mensajes, leerás 4000 libros cristianos, pero no pasará nada, porque tienes que transformar tu mente conforme a la palabra de Dios. Estas son las últimas palabras de Jesús antes de que fueran entregados. Hablan de unidad, hablan de santidad, hablan de verdad, y una de las cosas más que hablan es de que no pertenecemos al mundo. No perteneces al mundo, no perteneces al mundo, no perteneces al mundo. Dile que está a tu lado, no perteneces al mundo. Díselo, no perteneces al mundo. Has sido tomado y traído de vuelta para transformar el mundo. Y quiero terminar con estos dos versos, 20 y 21. Dice, mas no ruego solo por esto, es decir, por los apóstoles que estaban allí, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, vemos a Jesús rogando por ti. Él estaba rogando por ti. Él estaba rogando por mí. Dice, Él está rogando por aquellos que han de creer en la palabra que aquellos primero llevaron y que ha llegado hasta nosotros. Jesús intercediendo. Yo soy de los que pienso, y lo he comentado mucho, que cuando uno ora, esa oración queda en el trono de Dios. Según Apocalipsis hay como unas copas de oro donde están las oraciones de los santos, y imaginativamente, para que lo puedas, están girando dentro de las copas de oro las oraciones de los santos. Giran, giran. Por eso digo ya a las madres y a los padres que están orando por sus hijos, que han orado y han orado y han orado, y las oraciones están dando vueltas delante del trono de Dios. Y dan vueltas esas oraciones. Si fueron oraciones con fe y con entrega, siguen dando vueltas, siguen dando vueltas, siguen dando vueltas. Mire, conozco oraciones de mujeres que ya no están, de madres que murieron, y las oraciones quedaron dando vueltas, y pasaron 5 años, y pasaron 10 años, y hacen 15 y 20 años que estas mujeres ya no están. Y después de 20 años, los hijos están conociendo de Jesús, porque las oraciones se quedan en el trono de Dios. La oración de Jesús, en el año 35 de nuestra era aproximadamente, está en el trono de Dios. Y si tú la tomas y la abrazas, sabes que Jesús oró por ti. Él intercedió por ti, por los que habían de creer, por los que habían de glorificarlo, los que habían de guardar su palabra. Pero es más allá. Y dice, y no solo por esto, sino Jesús ha orado por aquellos que han de creer por tus palabras. Si tú agarras esto en tu espíritu y tú te pones a pensar, yo he estado hablándole a esta persona y yo he compartido mi testimonio y yo aquello, y clamas a la oración de Jesús, dice, Jesús, tú oraste por ellas personas porque yo les he compartido. Tu fe va a ser diferente, tu mentalidad cambia, y cuando tu mentalidad cambia, la fe se activa y hace que aquellas oraciones de Jesús que son presentes y vivas hoy salgan fuera de ti y afecten a las personas. Entonces, cada vez que tú le hablas a alguien, Jesús ha orado por esa persona. Si tú lo estás entendiendo hoy y se te abre la mente en este sentido espiritual, a las personas que tú has hablado recibirán de Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo crees?
¿Lo crees? Dígalo, creo, en el nombre de Jesús. Porque ellos han de creer por la palabra de ellos. Jesús rogó por nosotros y por aquellos a los que nuestro testimonio es vivo. Por eso, amada iglesia, no te conformes, no te conformes, no te conformes. Cree y comprueba, verifica cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Es buena, es agradable, es perfecta. Caminamos hacia una voluntad perfecta de Dios. Nosotros fallaremos alguna vez, pero la voluntad de Dios es perfecta y se ha de realizar en aquellos que le amamos. Ponte en pie delante de Dios el día.